Estamos aquí de nuevo para presentar el próximo webinar con Isar, el último ya de 2021, en estos tiempos astrológicos tan interesantes. En concreto el domingo día 12, y estoy aquí para presentaros y dar paso a Ezequiel. Ezequiel, me falla justo presentarte y me falla la voz. Bueno, buenas tardes, buenos días para ti, Ezequiel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Itziar? Qué gusto saludarte, encontrarte una vez más. Bien, muy agradecido por la invitación y por la participación en esta ponencia. Pues en ISAR también, ¿no? Desde ISAR muy agradecidos y agradecidas por todas estas colaboraciones. La verdad es que ha sido un año maravilloso de ponencias y vamos a ponerle el broche de oro. Ezequiel nos conecta desde Argentina. Yo saludo, como siempre, desde España. Ya me conocéis a través de los vídeos. Para quien aún no sepa quién soy, Itziar Azcona, y responsable de organizar un poquito y de coordinar los webinars que hacemos para todos los socios y las socias de ISAR, y para quien no sea socio o socia, pues que también lo pueda aprovechar. Pero siempre digo que pagar la cuota de 50 euros, de $59, compensa con creces, porque se tiene acceso a todos los webinars gratuitos, no solo los de español, sino también los de inglés. Pero ahora me quiero centrar en Ezequiel, que es asesor astrológico, es músico y formador también. Ezequiel, para que te empecemos a conocer, cuéntanos qué significa la astrología para ti en tu vida. Eh, bueno, tal vez hoy podría decir, la temática central o el estudio, la praxis central de mi filosofía vital, ¿no? Ujú. La astrología con los años he descubierto muchísimo más de lo que imaginaba que podría haber, o que sospechaba que significaba o que representaba la astrología en términos de lo que había leído de astrología. Y en la Ujú. medida que fui explorando y también viviéndola sobre todo, bueno, he encontrado una praxis, realmente una praxis metafísica para ciertas cuestiones que tienen que ver con la vida espiritual, de hecho, ¿no? Algo que Ujú. creo que a veces es bueno recordar, ¿no? La praxis, más allá de que yo vengo de formación más tradicional, después también me he interesado muchísimo en la vertiente contemporánea, ¿no? Y la línea más psicologizada de la astrología. Y bueno, la Ujú. temática que vamos a presentar en el seminario está un poco más cercana, podemos decir, a la corriente contemporánea, teniendo en cuenta que es un símbolo no tradicional, ¿no? Eso es. Ujú. Sí, Descubierto en 1977, o sea que, ¿no? correcto. El asteroide Quirón del que vamos a hablar, y ahora pronto nos cuentas algo. ¿Cómo llega la astrología a tu vida, o cómo llegas tú a la vida de la astrología? Y bastante, creo que cuando uno va compartiendo los primeros acercamientos a la astrología es una forma siempre muy mágica, ¿no? Un encuentro, Ujú. o un recuerdo, o un amor a primera vista. Ujú. Eh, Tengo la sensación de que fue un amor a primera vista mutuo, en donde conecté casualmente por un grupo de gente que la estudiaba antes que yo en unos encuentros de yoga. En realidad no era una disciplina, Ujú. pero cuando veía cómo hablaban, digamos, me despertó una inquietud muy profunda, y en la medida en que veía que lo que decían no era incoherente, yo soy capricorniano, con lo cual Ujú. necesito también la cuestión más dura, más racional. Ujú. Bueno, me di cuenta que no era algo como sospechaba antes, ¿no? Viniendo de un escepticismo muy grande. Ujú. Y a fin de cuentas, para hacerlo breve, decidí hacer una consulta astrológica como curioso nomás, para ver a dónde estaban escondidas las cámaras. Sí. Y fue tan desopilante la primera experiencia que terminé, digamos, teniendo una crisis personal a Ujú. raíz de los paradigmas que derrumbaba, sobre todo mi costado escéptico. Y bueno, a partir de ahí decidí estudiarla. Dije, quiero estudiar esto. No podía creer realmente lo que estaba ocurriendo en esa entrevista. Y bueno, finalmente mi primer consultor terminó siendo mi primer profesor de astrología ahí en Córdoba, en Capilla del Monte. Y bueno, después, por distintas vertientes, he pasado por la corriente más tradicional, Ujú. luego la astrología esotérica, la astrología psicológica, y finalmente ahora estoy completando la diplomatura de astrología helenística con Chris Brennan Ujú. en la Sí. escuela.
de él. Así que ahora volví un poco a la raíz, acompañado por filosofía también tradicional y simbología tradicional, así que de todas formas trato, creo que lo difícil es mantener un pie, ese es un desafío creo para los astrólogos contemporáneos, ¿no? Ujú. Poder mantener un pie en la tradición y también animarnos a explorar algo más allá de la hipótesis de que se quiebre el orden, ¿no? Y la simetría y la geometría ya perfecta. Por supuesto, ir un poquito más allá y tener un pie es lo más difícil, ¿no? Sí. Sin polarizarnos. Eso es, ¿no? O sea, cómo estar en la dualidad, sin polarizarnos, cómo construir un puente también, ¿no? Sí, fundamental. Simbólico, ¿no? Me resuena mucho esto que comentas, fíjate que en España hay mucha tradición de astrología clásica, Sí. ¿no? Por lo que históricamente implica la entrada de los árabes en España como Claro. portadores de ese testigo, ¿no? Sí, sí, sí. De lo cultural y como introducción a Europa, ¿no? Entonces hay como esa Seguro. tradición de lo clásico y parece que de repente, ¿no? Esa astrología más humanística que aterriza del mundo anglosajón, de donde yo Ujú. también soy hija, pues de alguna manera Claro. yo me encuentro en el territorio de la astrología clásica habiendo aterrizado un poco de lo humanístico anglosajón, ¿no? Entonces Seguro, seguro. el ajuste y esto que dices tú de mantener un pie en los dos sitios lo vivo, ¿no? Por el propio espacio geográfico en el que estoy. Sí que me Seguro. parece un Bueno, reto interesante. Toledo y toda su historia, ¿no? Un lugar Sí, 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 excepcional sí, para la historia de la astrología, sobre sí, todo. sí. Y yo creo que es muy quironiano esto que estamos tocando ya, porque ¿Sí? esta sensación de un poco y Ujú, un poco, ¿no? Del mundo de lo mm, conocido, el mundo ujú, ya habitado y algo que está más allá, algo que trasciende, por ujú, supuesto, la regla, ¿no? ujú, Lo normal ujú. y es ese tironeo que creo que es propio de lo quironiano que me interesa compartir mucho en el 12 de diciembre, Sí. ¿no? Por Cuéntanos último. de qué va a ir este webinar que se titula La Gruta del Centauro. Bueno, tiene que ver en principio con un compartir Ujú, este tironeo, que creo que también es celeste en este momento, ¿no? La tensión Saturno-Urano habla también mucho de este registro que por ahí estamos compartiendo, ¿no? Entre lo nuevo y lo viejo, ujú, entre la tradición y la innovación, ujú, que también encarno, nacido en el 76, encarno esa misma cuadratura, así que ujú, en otros signos, ¿no? Pero es la misma ujú. cuadratura, en fin. Sí. Y creo que eso es propio de animarse también a sostener esa tensión que es creativa, ¿no? Ujú, Quirón para mí en lo personal es muy significativo, en principio porque la temática que elegí para este compartir tiene que ver con los aspectos particularmente de Quirón con la luna. mm, Y ujú, cuando me acuerdo que cuando me invitaste a participar y vimos fechas alternativas, una era el 12 de diciembre y otra era otra fecha, no me acuerdo si era para junio como ujú, posibilidad. Lo que me pareció totalmente desopilante es que ambos días la luna estaba en Aries en conjunción a Quirón, ¿no? ujú, ujú. Y siendo luna en Aries, conjunción Quirón, bueno, me resultó algo que va más allá de lo que puedo racionalizar de lo astrológico, ¿no? Son esas evidencias o esas sugerencias, ¿no? Ese costado más Sí, femenino, ¿no? ujú, De cómo la intuición de ver algo tan contundente, ¿no? ujú, De ese mismo aspecto, tocando mi ujú, caso personal y las posibilidades en el tiempo en donde se abría el espacio para ujú, compartir ese tema que elegí desde ahí, ¿no? Entonces, parte de algo personal, de una vivencia personal que rescata la praxis del símbolo de Quirón, ¿no? Algo que está muy criticado también a nivel tradicional, si sí, incluir nuevos cuerpos o no, ujú, teniendo en ujú, cuenta la cantidad de cascotes que hay en el cielo dando sí, vueltas, sí, ¿por qué Quirón sería significativo? ¿No? Y es una excelente pregunta que yo mismo me hago, ¿no? ujú, Racionalmente. ujú, Ahora, la respuesta no la he encontrado honestamente en lo racional, sino en lo vivencial y ujú, sobre todo en lo generacional. Y lo que me interesa es compartir básicamente mi experiencia personal del aspecto, qué valor creo que tiene Quirón en relación a la gente que se interesa por sus antepasados particularmente, ujú, sí, las historias no resueltas de los nuestros, cómo impactan en ujú, nuestras vidas cotidianas presentes, ¿no? En las cuestiones ujú, que hemos heredado también misteriosamente y cómo también eso nos hace responsables en relación al uso o no de nuevas simbologías, o al ujú, descarte, ¿no? De nuevas simbologías. En ujú, mi experiencia personal, Quirón es absolutamente contundente, no tengo, tengo muy pocas dudas de la efectividad de su aplicación y me interesa ujú, tratar de demostrar en la medida en que pueda y compartir los casos de estudio, algunos ujú. muy desopilantes en relación a esto que comparto, así que Sí. más o Eh, menos de eso.
Qué interesante, ¿no? Y por apoyar también un poco lo que estás diciendo, o sea, comparto, ¿no? 100% lo que dices, porque yo también he conectado con Quirón a través de lo vivencial y de la experiencia personal, pero también en consulta. Yo tengo una anécdota, de estas anécdotas de consulta que se quedan como selladas y grabadas, en las que una consultante acudía con un aspecto de Quirón importante asociado al nacimiento, y en el momento en el que yo le pregunté, ¿no? Sobre qué evento traumático podría ser el que le hubiera ocurrido al nacer, enseguida comentó que habiendo estado con otro astrólogo clásico, que no tenía en cuenta a Quirón, insistía en que su fecha de nacimiento tenía que estar mal porque el tipo de nacimiento que había tenido no se correspondía con lo que estaba en la carta, Claro. si no se tenía en cuenta a Quirón, ¿no? O sea, que quiero decir que Vale. el Quirón en ese aspecto, por supuesto con otros, pero esa era como un poco como la llave o la clave que introducía un matiz para que en el nacimiento hubiera pasado algo tan importante como lo que luego este consultante Absolutamente. relató, ¿no? Entonces, Sí, sí, en este tipo de cuestiones es donde, aparte de cualquier teoría, ¿no? Podemos ir construyendo que hay una absolutamente. historia, ¿no? Y una simbología detrás de este elemento. Sí, e incluso yo he tenido muy buena experiencia, por ejemplo, bueno, hablando un poco técnicamente, pero en las profecciones anuales, por ejemplo, ¿no? Ujú, No como regencias, porque yo no creo que Quirón ujú, sea ujú, regente, ujú. y soy tradicional, ¿no? Es decir, no Sí. creo tampoco que los tres personas tengan una Sí. regencia particularmente hablando, ¿no? Ujú, Pero sí, evidentemente, una manifestación, ¿no? Y, por ejemplo, sí. los años en donde se activa Ujú, Quirón por profección anual, por ejemplo, he encontrado vastedad de casos en donde es evidente que allí está ujú, o la memoria o evidentemente el evento o ujú. alguna conexión, digamos, que interpenetra el tiempo a nivel cíclico que trae valor a la consulta si es que ese año, por ejemplo, está abierta la temática, ¿no? Y Eso usualmente es. suele coincidir al mismo tiempo con algún tránsito, es decir, se puede utilizar a nivel práctico, Ujú, incluyendo tránsitos, progresiones, direcciones, es decir, ujú, es evidente. ujú. Por supuesto hay que practicarlo y no es una cuestión de creerme o no creerme, sino Eso de ver si es. es Eso es efectivo, ¿no? eso es, asomarnos, ¿no? Asomarnos este domingo día 12 un poco a ese espacio al que tú nos invitas, ¿no? A asomarnos, y a partir de ahí lo que siempre decimos, ¿verdad? Que luego de esa temática, de esa información y esas claves, que cada uno de nosotros o de nosotras, que podamos empezar a jugar, a experimentar y a investigar, ¿no? Yo creo que al final Absolutamente. por ahí va una buena parte del camino al que nos invita la astrología. Seguro, seguro. Pues yo, Ezequiel, no desvelaría nada más, Vale. porque con la intención de que quien esté interesado en profundizar no solo en Quirón, sino en los aspectos de Quirón con la Luna, aspectos hay vitales, ¿no? A ese planeta tan personal, pues que está programado para el domingo día 12 de diciembre, este webinar. Que recuerdo que se puede ver en directo el domingo, y para quienes no podáis verlo en directo estará disponible siempre y cuando estemos dentro de la asociación de ISAR. Eh, pues nada más, que será a las 2 de la tarde hora argentina, como siempre, a las 6 de la tarde, hora peninsular en España, porque siempre decimos hora española y resulta que también Canarias tiene es una hora menos, así que las 6 de la tarde del domingo 12 de diciembre, hora peninsular, hora de Madrid. Y bueno, pues a calcular en qué hora en el resto de sitios. Ezequiel Dasso, muchísimas gracias. Nos vemos el domingo, hablaremos un poquito más, intercambiaremos un poquito más, pero hasta entonces no desvelamos el misterio que está por llegar. ¿Te parece? Lo dejamos en la gruta un rato más. Perfecto. Muchísimas gracias por esta breve A presentación. ti. Nos vemos. Un abrazo. Vale, saludos.